La verdadera ley de la atracción. Ese es el tema que vamos a ver el día de hoy. Es un tema que es bastante interesante, que es un tema donde muchas personas sienten que no son capaces de manifestar, que por más que piensan en positivo, por más que intentan hacer las cosas bien, las cosas no se le dan y sencillamente lo que atraen son muchas cosas negativas. Y hoy vamos a hablar de la verdadera ley de la atracción. ¿Qué es en verdad la ley de la atracción y qué no lo es? ¿Qué debemos hacer? Y ojo, que al final vamos a dar un regalo. Vamos a dar un regalo para que todos estén conectados y lo puedan pedir al final. ¿Listo? Entonces muy pendientes. Hoy tenemos un super invitado. Se llama Cristian Tirado. Vamos a ver si por acá ya le... Es una persona que a mí me ha ayudado mucho también en mi proceso de desarrollo personal, en mi proceso como trader, en mi proceso como persona. Él fue la persona que estuvo también a mi lado en todo el proceso pues, de constelaciones familiares y una persona de agradecer. Y Cristian, la verdad sí te agradezco por todo el proceso, por el que me has ayudado, que hemos pasado juntos, inclusive ya haces parte del social trading desde hace ya 9 temporadas, eh, donde definitivamente hemos visto muchos cambios. O sea, lo he verificado y la verdad quiero que todos ustedes también lo verifiquen. Por eso, esta información que vamos a dar hoy es de muchísima importancia y como siempre lo digo, no se queden solamente con lo que decimos acá, pónganlo en práctica, acciónenlo, que al momento en que ustedes vean eso, ustedes mismos van a verificar que todo se les va a ir cumpliendo y todo se va a ir materializando. Cris, mi hermano, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Dani, bueno, para mí un placer estar aquí. Ahorita hace un rato nos vimos en una clase que estuvo también súper, ¿no? Estuvo súper genial la clase. Y bueno, no, muy contento de estar aquí contigo, hablando un poco de esto. Y bueno, de verdad, gracias por eso y gracias también por invitarme a este encuentro. Y yo creo que es un encuentro más que de cualquier cosa de construcción, ¿no? Para todos. Totalmente, totalmente, Cris. Porque todo esto que nosotros hablamos, lo hablamos directamente desde la verificación, directamente de lo que hemos obviamente estudiado, pero también verificado, que lo hemos vivido en carne propia, para que ustedes también lo puedan hacer. O sea, son temas que, Cris, a mí me hubiera gustado demasiado que años anteriores yo tuviera esta información. Que yo sé que todo es perfecto y que la información llega cuando uno está en el momento exacto, cuando está dispuesto a escuchar y obviamente también a accionar. Entonces, los que están acá conectados y los que van a ver el video ya luego grabado, no es coincidencia, no es coincidencia que estén acá, es porque muy seguramente ya están, digámoslo, predispuestos o ya están listos para poder escuchar esta información y poder cambiar su vida, Cris. Total, total, Dani. Y bueno, yo quiero también, bueno, primero que todo, también como aclarar un poco que la idea de este encuentro, pues no es generar un debate. Nosotros no queremos generar por ninguna manera un debate y lo que nos interesa también es que ustedes puedan tener sus propias conclusiones también de ciertos aspectos y ciertas cosas, ¿no? Ahora, el tema es un tema muy polémico. La ley de atracción la ley de atracción es un tema muy polémico porque por un lado vamos a explorar un poco lo que ha sido este proceso de la ley de atracción y por otro lado también pues vamos a analizarlo y aterrizarlo un poquito más desde lo psicológico, ¿no? Y desde lo que dice un poco la psicología respecto a lo que tiene que ver con el papel fundamental que tiene, claro, la ley de atracción, pero en lo que tiene que ver también una herramienta maravillosa que hoy por hoy se ha prostituido mucho, que es la actitud. Sí, a veces la actitud la prostituimos y la llevamos hacia una psicología tóxica, positiva, y no es la idea, pues, como de tampoco generar polémicas en este tipo, sino
y yo sé que esas son las herramientas también que tanto Daniel como yo les vamos a dar en este live, ustedes puedan adquirir también unas herramientas que les pueda servir para entender un poco mejor lo que significa ley de atracción y cómo también aplicarlo y transformar nuestra propia vida a partir de esto, ¿no? Creo que es lo más importante. ¿Mm? Total, total, Cris. Y eso me gusta demasiado, o sea, demasiado, porque no es solamente desde un enfoque, digamos, lo espiritual, holístico y lo que todo el mundo está acostumbrado ya a escuchar, sino Ujú. directamente uniendo todas dos, desde la parte espiritual, pero también desde esa parte, digámoslo, psicológica, desde la institucionalidad, se puede decir de alguna manera, en donde no solamente lo vamos a tener como idea, sino que lo vamos a poder, digámoslo, de alguna manera, como materializar ya directamente con Exacto, técnicas y según en los estudios que se han hecho. claro. Sí, Dani, mira, yo creo que es importante que nosotros para poder hablar de esta vaina de la ley de atracción nos vayamos primero a los orígenes, ¿cierto? La ley de atracción se popularizó muchísimo con un libro que yo sé que muchos de ustedes conocen, de hecho yo lo leí también y vi las películas, que se llama El Secreto, ¿cierto? The Secret, El Secreto, que es un libro que se popularizó muchísimo y es un libro que sacó, la señora se llama Rhonda Byrne, creo que es el nombre de ella, más o menos en el 2005, 2006 salió ese libro, pero hay que tener en cuenta que esta vaina del secreto, lo que tiene que ver con la ley de atracción, no partió ahí, no se origina ahí. Es importante que nos vayamos atrás. Y irnos atrás es que nos vayamos más o menos hasta finales del siglo XIX, más o menos, porque en Estados Unidos empezó a surgir un movimiento que se llamaba Nuevo Pensamiento, y ese nuevo pensamiento partió de alguien que se llamaba en ese momento William, nombre era William Atkinson, creo que era el nombre de él, a él se le atribuye todo este tema del nuevo pensamiento. Entonces, ¿qué pasó con eso? ¿Qué pasó con él? Él fue quien formuló de primera mano la teoría inicial. El hombre era escritor, el hombre era abogado, era comerciante, incluso era también editor. Y él propuso que prácticamente nuestros pensamientos tenían que estar muy de la mano también con algunas creencias y que estos tenían el poder de alguna forma también de transformar nuestra realidad. Ajá. Entonces, después se sumaron en el tiempo, mucho más adelante se sumaron otros autores, por ejemplo, Phineas Kimby, Wallace Wattles, que eran otras personas también que empezaron a proponer cómo afuera de nosotros, nosotros podíamos empezar a crear realidad que sí es, o sea, esto es real, esta parte tiene su lado real, que es lo que hoy queremos como aclarar un poco, ¿sí? Sin embargo, este concepto ha sido muy polémico, durante muchísimo tiempo ha sido muy polémico, porque de alguna manera decir, imaginar lo que yo quiero o desear lo que yo quiero y solamente eso no es garantía de que las cosas vayan a suceder, ¿sí? De que las cosas vayan a pasar. Entonces, bueno, si nos venimos ya al 2006, 2005, donde Rhonda Byrne publicó su libro, que fue un bestseller y fue vendido y traducido en múltiples lenguas, entonces, ella lo que proponía en el libro eran las ideas que retomaban de atrás, de estos autores, por decirlo así, Ujú. y hablaba cómo lo semejante, por ejemplo, Dani, atrae lo semejante, ¿sí? O sea, lo que yo pienso es lo que yo atraigo. Bueno, esto causó un revuelo en la época y todavía sigue causando revuelo porque todavía siguen tildando lo de pseudociencias y meten otras cosas ahí en el canasto, entre ellos meten también otras, que eso lo vamos a hablar ahora, otras cosas. Entonces se le da un vuelco al pensamiento positivo, llevándolo al punto de que uno podía traer éxito, salud y felicidad solamente pensando en ello. Ya, o sea, solamente pensando en eso, ya, esa iba a ser la solución. Ahora, este señor Atkinson era abogado y era relojero. Imagínate, era relojero. Y él, con un tema de una enfermedad que desarrolló él, su esposa también, se curaron. Entonces él empezó a experimentar, según él, empezó a experimentar y se dio cuenta, desde lo que narran algunos historiadores y narran los libros también, de que el pensamiento tenía mucho que ver también con la manera como nosotros construimos la realidad. ¿Sí? Claro, Entonces, claro, claro. Inclusive, bueno, me parece interesante esa parte porque
efectivamente la ley de la atracción no es solamente pensar bonito. ¿Es importante? Sí, es importante. Y el pensamiento, tenerlo completamente dirigido y la emoción también completamente dirigida es súper importante para poder atraer, pero no es solamente eso, Claro, no es solamente eso. claro. Como tú dices ahí, o sea, yo puedo decir, yo quiero buena salud, ¿sí? Pensar que tengo buena salud, sentirme con buena salud y decir yo tengo buena salud, pero a la final todo lo que haces en el día es tomar Coca-Cola con papitas. Eh, exacto, pero eso ya es otro punto, Dani. Eso ya es otro punto, porque mira lo importante que tú estás manifestando y lo importante que tú estás diciendo, ¿sí? Es sumamente vital porque es importante que nosotros también entendamos que necesita haber una coherencia entre lo que nosotros pensamos, entre lo que nosotros decimos y lo que nosotros hacemos. Eso lo hablamos mucho en los talleres también cuando estamos en los cursos de formación, ¿sí? Por un lado, la ley, por ejemplo, la ley de atracción que sostiene, la ley de atracción sostiene que nuestros pensamientos, por ejemplo, pueden influir directamente en la realidad que vivimos, atrayendo aquello en lo que nosotros realmente nos queremos enfocar, ¿cierto? La idea es Ujú. simple. Si pensamos en cosas positivas, vamos a traer experiencias positivas. Pero entonces hay que ver, con lo que tú estás diciendo, hay que ver hasta qué punto esa idea es válida cuando la comparamos con lo que sabemos, por ejemplo, en psicología. Es sumamente importante también saber que hay una realidad objetiva, que hay algunas cosas que no van a depender única y exclusivamente del modo como yo las piense, ¿sí? Eh, ejemplo, lo voy a decir claro y pelado. Mi libertad comienza, o más bien, mi libertad termina donde comienza la tuya, ¿ves? Entonces hay Total. una realidad externa también que no puedo de ninguna manera, no puedo negar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si hablamos ya de esta ley, vamos a hablar, yo te propongo que hablemos primero como de qué contras hay o cuáles son los contras que nosotros podemos encontrar. Luego vamos a ver en qué puntos podemos encontrar una lógica y al final hacemos algunas reflexiones. Creo que esa sería como la estructura Perfecto. de lo que podemos hacer hoy, ¿sí? Entonces, primero, ¿cuáles serían los contras de la ley de atracción, Dani? Uno de los contras es que hay una simplificación excesiva. ¿Por qué? Porque la idea de que pensar positivamente es suficiente para materializar los cambios que yo necesito en mi vida omite lo complejo que resulta los factores externos, como ya lo había dicho. Por ejemplo, factores ambientales como mi sistema socioeconómico, por ejemplo, mi sistema cultural. Ahí estamos obviando nuestro sistema familiar, que ya lo hemos hablado en otros espacios, y sabemos que hay, por ejemplo, hay rasgos de personalidad que inevitable e inequívocamente no solamente son aprendidos en nuestra infancia, sino que también los tenemos heredados, son heredados también en nuestro sistema. Entonces, ¿qué pasa? Que todos estos factores juegan un papel crucial en cómo nosotros configuramos la vida. Entonces, es el primer contra que yo veo. Primero, que simplificamos demasiado las cosas. O sea, la vida sí es bonita, pero también la vida tiene sus momentos difíciles, ¿sí? Y no podemos andar en la vida pensando de que siempre vamos a ver caballitos azules, ni rinocerontes ni unicornios, perdón, y que todo es color de rosa porque sabemos que no. Tú pagaste un precio, tú pagaste un precio al ir al gimnasio. Y sabes que el precio de ir al gimnasio es que tú tienes que ser coherente y necesitas ser coherente entre lo que tú piensas, dices y haces. ¿Qué te tocó hacer, Dani? Controlar, Total. controlar, Accionar, controlar mis accionar. emociones de decir, hoy me levanto y voy, todo eso. Exacto, exacto. Controlar tus impulsos, el querer comerte las 3 hamburguesas que te comías, el querer comerte los 4 chocolates que te comías, el querer picar aquí, picar allá. Estamos hablando puntualmente de lo que tú has tenido, de tu cambio, de lo que has visto tú en el tema del gimnasio, ¿no? De lo que tú has obtenido con tu vida, los resultados. Entonces, ese es el primer punto, Dani. El primer punto es, simplificamos muchísimo las cosas. Entonces, la vida no es tan simple tampoco. Luego, en Ajá. psicología hay un término que se maneja que se llama, ese término se llama sesgo, es un sesgo de confirmación. Entonces, el sesgo de confirmación es una tendencia a que recordemos los casos en los que, por ejemplo, ese pensamiento positivo pareció que coincidió con un resultado favorable. Entonces, ¿qué hacemos? Recordamos solo lo positivo
pero los otros días que hemos fallado, no los tenemos en cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Es un claro ejemplo de que ese sesgo de confirmación, de alguna manera, puede inducir a una ilusión de un control total sobre eventos que en realidad están fuera completamente de nuestro alcance. Por Ajá. ejemplo, una pérdida, una separación, hay cosas que no están a nuestro alcance. Que una pareja, que la pareja se vaya, ¿sí? Que tú, alguien que ames mucho, tenga un accidente y perezca en el accidente. De pronto tu tiempo en el trabajo se acabó, como ha pasado, ¿sí? Mi trabajo se me acabó y ahora ¿qué hago? Por ejemplo, o que de un momento a otro económicamente llegues a la bancarrota. Entonces, es súper importante entender que, claro, ese sesgo de confirmación, además de ser una distorsión cognitiva, y nosotros lo hablamos en psicología, es la tendencia a recordar algunas cosas que intentamos encadenar forzosamente a la confirmación de los hechos. ¿Listo? Entonces ese sería el segundo punto en contra. El primero es la simplificación, no es tan simple. Lo segundo es el tema del sesgo de confirmación. Y lo tercero es que tiramos una responsabilidad excesiva al atribuir nosotros a la mente la responsabilidad de atraer tanto éxitos como fracasos. Es decir, corremos un riesgo de culpabilizar a otras personas por circunstancias que son adversas y que podrían estar relacionadas con factores externos, generando en nosotros un sentimiento de culpa excesivo. Y eso sucede muchísimo, ¿sí? Eso pasa mucho. El tema de la culpa. ¿Cuántas personas no se han quitado la vida por una situación así? ¿Sí? ¿Cuántas personas, por ejemplo, no, sí, es que yo lo voy a hacer, y llega el punto, llega el momento, y como son personas que emocionalmente no son maduras, no tienen herramientas necesarias para manejar sus emociones, se enfrentan a la frustración y bueno, toman decisiones que a veces son bastante complejas y bastante complicadas, ¿cierto? Total. Entonces, ese sería como el tercer punto. Hay un cuarto punto, Dani, y en este punto me quiero detener mucho, y el cuarto punto es ese riesgo de negación de las emociones. Es decir, yo me voy a obligar, oído, porque hoy nos pasó un casito en lo que hablamos hoy en el taller y precisamente estuvimos hablando de esto, es ese riesgo a negar nuestras emociones. Hombre, no hay emociones buenas ni hay emociones malas. Todas las emociones son necesarias, se necesitan. La tristeza es necesaria, la alegría, obvio, es necesaria, ¿sí? Experimentar el fracaso es necesario también. Ojo, no estoy diciendo que sea lo único, ¿no? Pero es lo necesario. Lo que no podemos hacer es quedarnos ahí, ¿sí? Y hoy colocábamos un ejemplo, Dani. El ejemplo que colocábamos era que no podemos pretender, si nosotros somos vegetarianos, pretender que un tigre, como nosotros somos vegetarianos, entonces no nos coma. O que un toro no nos invista porque nosotros somos vegetarianos, ¿cierto? Entonces, las emociones se necesitan experimentar y se necesitan vivir, ¿sí? Es Ujú. importante, muy importante, mantener siempre un pensamiento positivo. Claro, eso es buenísimo, eso es muy bueno y es muy adecuado, pero no podemos negar las emociones que son negativas, que también habitan en nosotros y que necesitamos Total. también integrar, ¿sí? Eso impide que las personas realmente procesen y manejen las experiencias que son traumáticas, o experiencias que son de manera adversa, de manera saludable. O sea, nosotros el dolor, como lo dice Joan Garriga, no lo podemos evitar ni lo podemos esquivar. El dolor hay que transitarlo. Necesitamos transitar el dolor. Necesitamos atravesar el dolor. ¿Sí? Aquello que nos aqueja, aquello que nos duele. Cuando nosotros podemos enfrentar el dolor, entonces la experiencia va a ser mucho más diferente. Entonces, Total. Dani, Total. la mente Sí. realmente, la mente es muy compleja, realmente la mente es muy compleja y bueno, tenemos que tener cuidado porque esta ley también puede ser un poco reduccionista. No estoy diciendo que no la podamos aplicar. Ojo, y eso quiero ser muy claro, por eso al principio fui muy claro, no Creo, estoy... yo diría dentro de todo esto, Cris, que pena te interrumpo, Ujú, que no es, digamos lo que sí viene siendo complejo toda esta ley, por ejemplo, ley de la ujú, atracción, ujú, pero, pero, lo que yo veo de todo esto
es que si nosotros empezamos a tener el conocimiento de qué es, cómo se comporta nuestra mente, nuestra conciencia, Exacto, por ejemplo, a través de estos lives, ahí es donde empieza a haber cambios, total. ¿sí? Entonces, obviamente, por ejemplo, acá, y por ejemplo, yo espero que todos estén haciendo lo mismo que yo, que es tomar nota de este live, o sea, yo estoy viendo el live, pero sigo tomando nota porque uno sigue aprendiendo de todo esto, y a partir de ahí es donde se generan los verdaderos cambios y donde empieza, digámoslo, a la ley de la atracción a tomar fuerza, Exacto. ¿sí? Por ejemplo, algo que me parece muy chévere, Cris, y es que lo simplificamos mucho. Claro, es que nosotros empezamos a pensar que sencillamente por decir estoy bien, estoy bien, estoy bien, ya estoy bien, ¿sí? No es tan simple, Ujú. pero que si empezamos a trabajarlo, ahí es donde se vuelve más simple, Claro, claro, después de claro. trabajarlo, ¿sí? Esa parte, por ejemplo, la segunda parte, el sesgo de confirmación, que tú me dices, ese sesgo de confirmación, por ejemplo, yo lo tomo como la ley de, perdón, se me fue. Correspondencia, ¿de No, qué? la ley de, se me fue. Bueno, pero esta ley, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? Que directamente lo que nosotros empezamos a pensar y a tener esa emoción es lo que genera que nosotros podamos tener acciones, ¿cierto? Ujú, ¿Cierto? Y ese sesgo ujú. de confirmación que nosotros generamos es lo que empieza uno a decirle y a meterle el, digámoslo de alguna manera, el problema a los demás, ¿cierto? Ajá. Y Buscando empezamos a decir los los responsables afuera. responsables Ujú. afuera, exactamente. Mientras que si empezamos a pensar que lo único, la ley del control, ya, ahora Ujú, sí, se me vino a la cabeza la ujú. ley del control. Empezamos nosotros con esa ley, porque es que no es solamente la ley de atracción, sino que la ley de atracción trae muchas otras leyes para poder no obviarlas. Por eso es bueno nosotros empezar a estudiarlo. Y dentro de esa ley, si nosotros empezamos a decir y a ser conscientes de que lo único que nosotros podemos controlar es a nosotros mismos y eso a Exacto. través de Ujú. un proceso, ahí sí ese sesgo de confirmación, digamos, lo que lo podemos empezar a manejar, pero Claro, directamente teniendo ese conocimiento, ¿sí? Ya total. la otra parte que tú dices que la mente, ¿cierto? Lógico, pues si yo ya tengo esa parte lista y ya la he trabajado, pues ya no le va a decir es problema de mi mamá que yo sea así, es que es problema de mi papá que yo sea mal geniado. No, sencillamente ya con eso mi mente ya tiene claro de que el que lo tiene que trabajar soy yo, tengo que empezar a accionar para poder atraer lo que yo quiero, ¿sí? Claro. Y obviamente, a partir de ahí empieza la parte de la negación de emociones, que es lo que tú hablabas, y dentro de esta parte, yo lo tomo es sencillamente como aceptación. Y es que nosotros queremos como tapar el sol con un dedo, ¿sí? Y no es taparlo, Yo, es saber que... Dime. Joan Garriga le llama eso el hecho no de aceptar asentimiento, ¿sí? Le llama el asentimiento. El asentimiento es el arte del aceptar las cosas y la vida Ah, tal y como es. exactamente, Ujú, tal ujú. cual. Entonces no es cuestión de decir, no, es que todo el mundo está bien, o sea, todo es perfecto en su aparente imperfección, pero de igual forma no está para el sol con un dedo y decir que no hay personas que tienen hambre, hay personas que no tienen hogar, bueno, muchísimas cosas que pasan, Claro. pero es cuestión de aceptarlo sin sentirnos mal, sin Diferente a resignarse. eh, Dani, que hay otra cosa. Hay exactamente. otra cosa. Es lo que tú mencionas es fundamental porque a veces confundimos la aceptación con la resignación. En la resignación yo no me hago responsable, me resigno y ya, eso queda así, pero en la aceptación y en el sentimiento yo tomo parte. Y lo que tú mencionas, o sea, cuando nosotros negamos los problemas reales, ¿sí? Lo que hacemos es que vamos a postergar las soluciones que son necesarias.
Entonces no podemos negar los problemas. Yo no puedo luchar con el problema, yo no puedo luchar con el hecho de que, por ejemplo, si mi pareja se fue, entonces, mi pareja se fue, yo quedo. No, o sea, tú no puedes seguir luchando contra eso. Es difícil, sí, es complejo, sí. Y ahí es donde vamos a terapia, donde hacemos ejercicios, pues hacemos el acompañamiento, si lo opta, pues hace un ejercicio bien manejado de constelaciones familiares, que eso es otra cosa también, porque a veces echamos todo en el mismo saco. Y un proceso de constelación familiar, por aquí hay un amigo que se conectó, que aprecio muchísimo, Constelaciones, Cristian Martínez, lo llevo en mi corazón, un amigazo, un constelador familiar también de Argentina y que va a tener un live ahorita más tarde. Cuando tú haces un proceso de un trabajo de constelación, no es un trabajo mágico donde a ti se te va a revelar la verdad y ya vas a estar sano y vas a estar curado. No, el trabajo de constelación en sí no pretende curar. Lo que pretende el trabajo, por ejemplo, de constelación es que tú te des cuenta, te hagas responsable y te hagas cargo y hacerte cargo, que es lo que tú estás mencionando. ¿Sí? O sea, no se trata no se trata completamente de que nosotros descartemos completamente la importancia de los pensamientos. Sí, hay que pensar positivo, sino por otro lado, de comprender que la mente es una herramienta que es poderosa, pero que debe ser acompañada también, como tú lo mencionas, Dani, me encanta como lo dices, acompañada de la acción y del autoconocimiento, que es lo que tú también has hecho. ¿Sí? Entonces, es importante mirar que más allá de lo simplista, de lo sencillo, es reconocer la complejidad que no es nuestra experiencia vital, porque la vida es compleja. La vida, hay un autor que se llama Eric Fromm, que tiene un libro que se llama El trauma de la infancia, el trauma del nacimiento. Nacer genera un trauma. Imagínate tú estar cómodo o cómoda ahí en la barriguita de tu mamá y de un momento a otro viene alguien, te saca, ya no estás respirando lo que estabas respirando y te pegan un par de nalgadas y tú, eso es un trauma, ¿sí? Total. Entonces, desde allí, por ejemplo, es también empezar a entender esto. Ahora, quiero ir un poco más allá y quiero también hablar, por ejemplo, de algo que tú mencionabas, que era la capacidad también de que tenemos todos de hacernos responsables. Me gusta mucho colocar el ejemplo de Tomás Alva Edison. ¿Saben quién es Tomás Alva Edison, no? Fue la persona que patentó la lámpara incandescente, que de hecho no era una idea original de él, sino era una idea de Nikola Tesla, ¿sí? Inicialmente. Nikola Tesla fue, digamos, que la primera persona que trabajó en todos estos procesos, pero bueno, Tomás Alva Edison, por situaciones en la historia que les invito a que ustedes lo revisen y lo busquen, él patentó la lámpara incandescente. Entonces, cuando a él le hicieron la entrevista y le preguntaron, venga, pero usted se equivocó 1000 veces, ¿cómo hizo? O sea, más de 1000 veces se equivocó. Entonces, Tomás Alva Edison le responde y le dice, bueno, yo no fue que me equivoqué 1000 veces, fue que encontré 999 formas para no hacer una lámpara incandescente. Entonces, no es lo que nos pasa, no es lo que nos sucede, sino es mi posición frente a lo que nos pasa, ¿cierto? Es mi posición frente a esas situaciones. Por ejemplo, piensa en figuras que han alcanzado el éxito de las, como Tomás Alva Edison, ¿sí? No solamente confiaron en el poder de sus pensamientos, sino que trabajaron también incansablemente, aprendieron de sus fracasos, se adaptaron a las circunstancias y cada intento que fallaron, cada intento fallido, se transformó en una lección que de alguna manera fortaleció la determinación. Para la muestra un botón, de las 40 personas que están en este momento conectadas, ¿qué podría decir o qué podríamos decir de lo que es la experiencia? ¿Y qué es la experiencia? La experiencia es el arte de equivocarse y aprender de ello. El arte de equivocarse y saber que por ahí no me puedo meter. El arte de equivocarse y saber que por ahí hay un hueco. Pero a veces, ¿qué pasa? Como son procesos inconscientes que tenemos en la vida, ¿sí? A veces repetimos las historias y seguimos haciendo lo mismo. Y repetimos y tomamos las mismas decisiones. Decimos, pero ¿por qué la vida me trata así? ¿O por qué la vida siempre me lleva por estos caminos? ¿Por qué la vida siempre me pone en estos puntos? ¿Por qué la vida siempre en lo económico, porque siempre pierdo, a pesar de que yo soy buena persona, a pesar de que... Entonces es ahí donde precisamente hacemos hincapié de que la ley de atracción es importante, pero es mucho más importante vernos dentro,
ver adentro de nosotros qué situaciones no hemos resuelto en nuestra familia, qué situaciones no hemos resuelto en nuestro sistema, cuál fue la situación que usted no, de alguna manera, en su infancia, en su niñez, lo marcó o incluso siendo adulto en algún momento tuvo un episodio de un trauma, alguna situación que lo marcó o te marcó de una manera tan profunda que queda marcado en el cuerpo, queda integrado en Total, tu total. cuerpo. Y de esa forma, entonces es donde realmente nos vamos dando cuenta. Por eso ahí hay una relación con la meditación, hay una relación con el conocernos a nosotros mismos. Dani, yo todos los talleres que empiezo, todos los talleres, siempre los empiezo con la misma pregunta. Y la pregunta, ¿sabes cuál es, no? ¿Quién soy? ¿Quién eres? Esa es la Y es primera una pregunta. pregunta, y es una pregunta que no es fácil de responder al inicio. Más sin Claro, información es claro, difícil. Y claro. algo que me parece bastante interesante, Cris, además porque ahí directamente la ley de atracción, y yo lo tomo, es como la ley de atracción, o sea, yo no atraigo lo que quiero, Ujú, yo, ujú, yo atraigo lo que soy. ¿Sí? Es ujú. directamente eso y obviamente de las creencias subconscientes que nosotros tenemos. Si la creencia subconsciente que nosotros tenemos, por ejemplo, como tú lo decías, yo quiero ser millonario, ¿cierto? Y solamente repetirme, yo soy millonario, yo soy millonario, yo soy millonario, yo soy millonario. Sencillamente por hacer eso no te va a llegar. Es Exacto. tener el conocimiento y empezar a encargarte de decir, listo, yo por qué no, o sea, que tengo que trabajar para poder que el dinero llegue a mí de una manera mucho más fácil. Y ahí empezamos, las creencias limitantes que nosotros tenemos, por ejemplo, con la familia. Claro. Cuando empezaban a decir, no, es que el dinero no crece en los árboles, es que el dinero hay que conseguirlo con el sudor de la frente, trabajarlo, trabajar 16 horas, tener 3 trabajos, Creencias. etcétera. Entonces Son no va a creencias. llegar. Hay que coger y trabajar esas creencias para poder que llegue. Entonces, ¿qué es? Exacto. Trabajar en mí no es solamente lo quiero, es trabajar en mí para poder que eso me llegue, para poder que esa ley de atracción definitivamente sí funcione. Dani, hay un filósofo, correcto, hay un filósofo contemporáneo que se llama, creo que Edward, el apellido es Toffler, y dice que las personas, las personas que en el siglo XXI no aprendan a desaprender, oído, para reaprender, esos son las verdaderas personas. Espérate, que espérate un segundito, que quiero decir la frase exacta. Quiero decir la exacta. Edward Toffler. Ya. Aquellas personas que no saben nada en la vida son aquellas personas que no son capaces de desaprender para reaprender y adaptarse a lo nuevo que pasa. Eso lo dice él. Mm. Esas son las nuevas personas que, dame un sinónimo de no saber nada, absolutamente nada, o de no ser estudiado. Cuando no estudias, es una persona que, un sinónimo. Una persona que Lo, te- no es lo tengo en estudiada, la punta, lo tengo en la punta de la lengua. no letrada, Sí, sinónimo, sinónimo de iletrado. a ver, ahí también que nos ayuden los que están en el live, A que ver, escriban. ayúdenos, con un sinónimo. A ver, con un sinónimo. Voy a quitar esto porque ya me dio calor. Estaba haciendo frío, pero ya me dio calor. Ignorar, ignorar. Otro. Una persona que no estudie, por ejemplo, que no estudie, ¿qué más? A ver, Analfabeta. esa es la palabra. Los analfabetas del siglo XXI, los analfabetas del siglo XXI, los analfabetas del siglo XXI son las personas que no son capaces de desaprender para reaprender nuevas situaciones que los lleven a adaptarse. Esa es la frase puntual de Toffler, ¿sí? Entonces, en ese punto, muchísimas gracias. ¿Quién nos dijo eso? Por acá, Arevalo.
Arevalo 19. Muchas gracias. Se me fue esa palabra, se me fue ese concepto. Pero bueno, Dani, vamos a mirar ahora la otra parte. Y la otra parte es que ahora me voy a poner en posición del abogado del diablo. ¿Sí? Hablamos un poco de la ley de atracción, cómo no llevarla. Ahora vamos a hablar un poco de la ley de atracción, pero teniendo en consideración realmente cuáles son esas estrategias que nos sirven a nosotros para cultivar una actitud positiva. Ahora, les aclaro, no solamente con una actitud positiva. Ah, es que échele ganas para que le vaya bien. No, no se trata de echarle ganas, ¿sí? A veces necesitamos ayuda y a veces necesitamos levantar la mano. Esto es súper, súper importante. A veces necesitamos levantar la mano cuando nosotros mismos no somos capaces de hacerlo, cuando nosotros mismos no somos capaces de ver nuestros propios procesos, entonces necesitamos levantar la mano. Y ahí hay unas herramientas que les vamos a dar. Entonces, ¿cuáles son esas estrategias, por ejemplo, para cultivar una actitud positiva que nos ayude a ir en congruencia entre lo que nosotros pensamos y que vaya en conjunto con lo que nosotros hagamos en acción? Entonces, lo primero, el autoconocimiento, muchachos, para las personas que nos ven. Cuando nosotros tenemos la capacidad de reconocer nuestras fortalezas y nuestras debilidades, ese es el primer paso para nosotros construir realmente una actitud realista y constructiva. Tú sabes en qué eres bueno y sabes en qué eres bueno. Sabes cuáles son tus límites, sabes hasta dónde puedes llegar. Entonces, si sabemos, por ejemplo, hoy hicimos un ejercicio muy lindo con las personas del social y aplicamos una prueba una prueba específica, una prueba psicológica donde cada uno pudo identificar qué aspectos suyos de su personalidad lo tenían como fortalezas y qué otros aspectos lo tenían como debilidad. Entonces, Ujú. entendiendo primero quién soy, cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades, ¿sí? A partir de ahí, entonces ya yo empiezo realmente un proceso, es decir, reconociéndome. Esa es la primera parte, ¿sí? Lo segundo, aunque a veces tengamos 40, 50 años y no sepamos a dónde queremos ir, es necesario establecernos unas metas, porque si no, cualquier bus nos va a servir para ir a Nueva York y cualquier bus no te sirve para ir a Nueva York. Tiene que ser un bus específico. Bueno, en este caso un avión específico, ¿no? Entonces es importante establecernos metas claras. Cuando nosotros tenemos un objetivo bien definido, cuando tu mente está enfocada en el camino a seguir, cuando tú das cada paso, te levantas en la mañana con un propósito, que esa es otra de las preguntas que hacemos también en los talleres, ¿sí? Cuando nos levantamos con un propósito, ¿sí? Por muy pequeño que sea, eso se va a convertir en el paso a paso para ese avance significativo. Ujú. Entonces, es muy necesario saber a dónde nosotros queremos ir. Por aquí, Arevalo nos dice, solo en ocasiones nos cuesta levantar la mano. Claro, nos cuesta por ego, nos cuesta a veces también por falta de conocimiento propio, a veces por miedo, ¿sí? A veces por querer tener todas las respuestas o creer que tenemos todas las respuestas, y eso sucede, ¿sí? Eso sucede. Entonces, miren cuán importante es poder eh, de alguna manera también empezar a reconocer, primero, autoconocerme, saber cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades. Lo segundo, proyectarme hacia unas metas claras, saber hacia dónde quiero dirigirme, ¿sí? Lo tercero, que a mí me encanta muchísimo, me encanta, se llama resiliencia. Y la resiliencia nos va a llevar a nosotros a aprender a ver esos fracasos como oportunidades de aprendizaje y podernos adaptar a los cambios. Mm. Sumamente vital. Este tema yo sí que lo hablo muchísimo. Yo tengo un taller que se llama Duelo Migratorio, que lo hablamos y aquí lo he presentado en el Consulado de Colombia, lo he presentado también en la Cruz Roja Española de acá, donde hablamos de la necesidad que tenemos de entender a veces la pérdida, porque es una pérdida, un proceso migratorio, un proceso, por ejemplo, de pérdida, es entender la pérdida y revisar qué oportunidades nosotros podríamos tener a partir de. O sea, no quedarnos en el dolor, ni decir, ah, es que nadie me quiere, es que me... Bueno, en fin, listo. Hay otro punto, y ese otro punto es el cuidado personal, y aquí también quiero hacer mucho énfasis, Dani. ¿Por qué en el cuidado personal? ¿Por qué hago énfasis en esto? Es muy importante para las personas que nos están viendo en este live, es muy importante mantener un equilibrio
en nuestra vida a través del autocuidado, a través de la meditación, a través de múltiples actividades que nos permitan liberar también estrés. ¿Esto qué incluye? Esto incluye trabajo personal, sanar nuestro pasado, liberarnos, por ejemplo, de algunos lastres que a veces tenemos y de programaciones que a veces manejamos, ¿sí? Situaciones que a veces hacemos por compensación familiar, que bueno, eso sería un tema de otro live, o por repetición familiar, y de ese modo también yo estoy siendo parte de ese proceso, alimentando y fortaleciendo mi actitud frente a las cosas que me suceden, ¿sí? Frente a lo que a mí me pasa. Entonces, Total. hablar de cuidado, Dani, hablar de cuidado personal es saber que puedo establecer en mi semana mi rutina de acostarme temprano para levantarme temprano, ¿sí? Cumplir con una serie de criterios. Si, bueno, si tengo trabajo de 8 horas, listo, voy a mi trabajo. Después, ¿qué hago? ¿Qué hago en mi tiempo libre? ¿De qué me alimento? Porque estoy hablando, ojo, no estoy hablando solamente de alimento físico, de lo que tiene que ver con la alimentación, la comida. ¿Qué es lo primero que tú haces cuando levantas en la mañana? ¿Ves noticias? Prendes las noticias y es lo primero que ves periódicos, ¿qué es lo primero que haces? ¿Cómo te alimentas? ¿Sí? Y de esa manera, nosotros también estamos respondiendo al cuidado personal que tenemos con nosotros mismos. ¿Sí? Yo te digo, o sea, yo soy psicólogo, pero yo también he tenido momentos de crisis, donde también levanto la mano y me apoyo con otras personas, también facilitadores o psicólogos, donde me apoyo también y bueno, y de esa manera también eso se llama cuidado personal. Y hay un libro maravilloso que les recomiendo que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Steve Covey. Él Ujú. habla de uno de los hábitos y ese hábito es afilar la sierra. Y afilar la sierra es que yo para poder estar bien necesito entregarte algo bien, pero primero necesito yo estar bien. Y eso aplica para pareja, aplica para procesos terapéuticos y eso sí lo llevamos también a las constelaciones familiares. Hay un, hay un, hay un libro muy bonito de Bert Hellinger que habla sobre las órdenes de la ayuda. Y en las órdenes de la ayuda dice que para tú poder ayudar, para tú poder entregar, primero tienes que tener tú. Y es súper necesario. Sí, porque Total, si tú no tienes, ¿qué vas a dar? No podemos dar totalmente. lo que no tenemos. Entonces, mira qué importante es esto, Dani, qué importante, por ejemplo, es el autoconocimiento, qué importante es establecer metas, qué importante es la resiliencia, qué importante es cuidarnos, nosotros también, nuestro cuidado personal implica también qué estás aprendiendo para llegar a ese punto A. Si quieres llegar de un punto A a un punto B, ¿de qué manera tú estás aprendiendo? De qué forma tú estás adquiriendo nuevo conocimiento? ¿De qué manera estás fortaleciendo tu espíritu, por ejemplo? Cuando tú Muy meditas o cuando bacano, te... muy bacano. Claro, Sí. o cuando tú puedes... Además, Sí. además, ¿por qué? Porque mira, mira lo importante que tú dices. Y es Ujú. esa parte del conocimiento, esa parte de conocerse a uno mismo y tener obviamente nueva información, eso que genera. Mira que mucho en la parte, digamos, lo espiritual, nosotros hablamos acerca de la parte de vibración, ¿cierto? La parte de nuestros pensamientos como vibración, ¿sí? Si nosotros empezamos a tener un nuevo conocimiento de conocernos a nosotros mismos, saber cuáles son Ujú. nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, empezamos a vernos de una manera completamente diferente y a tener unos pensamientos diferentes. Diferentes, Entonces, correcto. entonces empezamos, digámoslo de alguna manera, mmm, a cambiar esos pensamientos negativos que uno tiene de una frecuencia o una vibración muy bajita y empezamos a cambiarlos por una vibración mucho más alta. ¿Pero cómo? Ujú. Con lo que tú dices, con ese conocimiento. Si lo primero que Correcto. nosotros hacemos es empezar a ver noticias, apenas nos levantamos y empezamos a ver que hirieron a tres, que robaron, que etcétera, 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 pues con eso es que nosotros estamos cargándonos, con eso es que nosotros nos estamos alimentando, con lo que nosotros escuchamos en música, por ejemplo, y no critico, pero por ejemplo ahorita el reggaetón que dice, o sea, como denigra a las mujeres, pues sencillamente cuál va a ser el pensamiento mío. Va dirigido directamente a eso. Y Dani, con eso, a qué y genera? mira, A una y emoción.
Mira, y no solo el reggaetón. Mira, yo me puse a hacer la vez pasada un análisis exhaustivo de algunas canciones, por ejemplo. Voy a decir esto, ojalá que Aventura ojalá que Aventura no me denuncie, pero, por ejemplo, las músicas de Aventura, todas hablan de infidelidad, todas, la mayoría hablan de infidelidad. Entonces, ¿cómo nosotros nos alimentamos? ¿Sí? ¿De qué manera lo hacemos? ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros escuchamos? ¿Qué es lo que nosotros Exactamente. comemos? ¿De qué nosotros nos alimentamos? ¿Cuánto tiempo dedicamos a...? Hay algo muy simple que hacían los griegos que era la contemplación. La contemplación es el arte de tú sentarte en un tiempo que tengas libre y no me digan que no tienen tiempo, un pedacito de tiempo libre, sentarte solo a contemplar un árbol, a contemplar el bosque. O si no te gusta el bosque y si estás cerca de la playa, entonces en la playa. Bueno, son tantas cosas, Dani, tantas cosas. Entonces, bien, mira, por un lado hemos visto cómo, por ejemplo, la ley de atracción, aunque es inspiradora, puede resultar limitada si se entiende de forma simple, simplista, ¿sí? Pero ya entendemos, y con esto ya más o menos vamos concluyendo, que la verdadera transformación no proviene únicamente de un pensamiento positivo, sino de una actitud que combine reflexión, acción y un aprendizaje que sea continuo, que es lo que nosotros hacemos, ¿sí? Exactamente, que O sea, combinar dentro de eso. lo que nosotros conocemos viene siendo esa parte de emoción, es decir, esos pensamientos que nosotros tenemos que Uh -huh. accionarlos desde el sentir quererlo hacer, desde el sentir lo hago, y a la final ese pensamiento con esa emoción lo que genera es una acción, ¿sí? Exacto, Y esa exacto. acción es la que a la final genera un hábito y ese hábito pues genera el resultado. Esa Sí, para mí es la sí, verdadera ley de atracción. sí, como lo decía Gandhi, que esa es una frase también que tengo mucho en los talleres y me gusta mucho. Cuida tus pensamientos porque se vuelven ¿qué? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de esa frase? Cuida tus pensamientos porque se vuelven tu comportamiento y cuidar esos comportamientos se vuelven hábitos y cuida esos hábitos porque esos hábitos se van a volver tu destino. Entonces, ¿qué es el destino? El destino no es más que la manera como nosotros construimos nuestra vida a lo largo de lo que nos pasa y cómo reaccionamos nosotros, cómo reaccionamos frente a ella, ¿sí? Cómo respondemos frente a la vida, cómo respondemos frente a ella. Entonces, como ya lo dijo Dani también, recordemos que es fundamental reconocer que es valioso, reconocer el poder de la mente, esto es necesario, pero hombre, necesitamos entender también que se ve mucho mejor y mucho mejor no, es mucho más potenciado cuando lo alineamos con esa actitud que sea de compromiso y una actitud realista, porque no podemos negarlo a las emociones. Esto no se puede hacer, ¿sí? Entonces, Exactamente. yo pensaría, Dani, que la invitación hoy a las personas que se están conectando y que agradecemos mucho porque han estado participando, la invitación que les queremos hacer es a que nos planteemos la siguiente pregunta. ¿Qué acciones son concretas o qué acciones concretas puedes empezar a realizar hoy para acercarte a tus metas? ¿Mm? A Acciones veces, alineadas. sí, a veces el primer paso es simplemente decir que ya no vas a esperar más a que las circunstancias cambien, sino que tú vas a hacer el cambio. No, yo no voy a esperar que cambie afuera, es que yo voy a prender la velita a San Judas para que San Judas me haga el milagro. Sí, está bien, listo, prende la vela, pero también cuál es tu grado de responsabilidad dentro de ti. Ah, es que yo quiero sanar mi relación de pareja, pero resulta que yo odio a mi papá o yo odio a mi mamá. Yo no he podido sanar un rencor que tengo en mi corazón. ¿Cómo tú vas a sanar algo si tu corazón está lleno de rencor o lleno de odio? ¿Mm? ¿Cómo tú vas a entender lo económico si hay una situación muy puntual con tu mamá que no aceptas? Y de mamá viene muchas cosas que tienen que ver con esta parte que después si Dani me invita otra vez a otro live, lo Pero estaremos por hablando. supuesto. Entonces, entonces es importante que reflexionemos sobre los hábitos diarios que tenemos, ¿sí? Sobre las reacciones ante los obstáculos de la vida, sobre cómo podríamos convertir cada desafío que se nos presenta en la vida en una verdadera oportunidad para crecer. Para las personas que no me conocen de pronto y que se están conectando, yo tengo un taller que lo he dictado ya varias veces, pues lo dicto con Social, un taller que es un taller de resiliencia, donde yo cuento mi historia como hace 11 años yo tuve un accidente y en ese accidente donde mi vida prácticamente se partió en dos, perdí a alguien a quien amé muchísimo y a una familia también, porque era la familia de ella, la mamá, mi suegra en ese entonces, y para mí fue muy difícil.
fue muy difícil y yo culpaba a Dios y decía, y ojo, yo soy psicólogo, pero eso no me exime de que me pasen cosas. Eso es lo que estamos tratando de decirle. Eso no me exime de que no me vayan a pasar cosas que sean difíciles. Y a mí me tocó y vi el dolor de frente. Vi el dolor de frente y me tocó bajar la cabeza ante el dolor porque hay que asumir una posición humilde ante el dolor. Como dice Cristian, importante darnos cuenta cuáles son esos hábitos que tenemos a diario y que hacemos. Y en ese orden de ideas también entender, y ahí aplico una frase que es mía, entender que a la vida no venimos solamente a estar tristes ni a ser felices. A la vida venimos a aprender. Entonces no se trata de esperar a que el universo haga el trabajo por ti, ¿sí? El verdadero cambio surge cuando tú combinas tus pensamientos con una actitud de esfuerzo, de resiliencia, de compromiso, ¿sí? Lo combinas con eso que tú deseas y con eso que quieres hacer y entender finalmente que nosotros somos los arquitectos de nuestra propia realidad, Daniel, y que cada decisión diaria tiene el poder realmente de construir o destruir el camino hacia los sueños que tenemos. ¿Sí? Total. Y hay una palabra muy bacana que tú dijiste ahí, es la parte de compromiso, Uh -huh, ¿sí? Y como dando un pequeño ejemplo de lo que yo hago para la parte de la ley de atracción, y es que yo creo que muchos han hecho esto, ¿sí? Este es un billete de $10, pero que yo le pongo 4 ceritos más, son uh -huh. $100,000, pero hacer esto no quiere decir que ya me llegaron $100,000 ni que me van a Exacto. caer del cielo ni nada por el estilo. Esto lo que conlleva que mi pensamiento va a estar alineado y eso es lo que le llamamos muchas veces Exacto. psicomagia, es que en la parte psicológica yo ya estoy alineado y lo que tú decías, tener una meta de que yo voy a tener estos $100,000, lo siento, la parte de emoción, lo siento como ya fuera, ¿cierto? Y empiezo a accionar para tenerlos. No es solamente verlo acá y sentirlo, es accionarlo. ¿Qué voy a hacer o qué me tengo que convertir yo para tener estos $100,000? Teniendo en cuenta que esa parte de resiliencia que tú me dices, y es que muchas veces uno va, por ejemplo, en la parte de trading, yo tuve Uh que -huh. literalmente devolverle mucho dinero al mercado, o digámoslo de una manera más terrenal, perder dinero para poder aprenderlo. Y esos son los obstáculos o la resiliencia que uno debe tener para poder llegar a esto. No es que yo porque lo pensé y ya lo siento acá y porque estoy accionando no voy a tener, digámoslo de alguna manera, no lo quiero llamar dificultades, digamos los retos que uno tiene que asumir y que tiene que ir evolucionando y escalándolo para poder llegar a esto. Claro. Esa parte es lo que lo vuelve a uno y lo que le da el aprendizaje para poder que esto de verdad se vuelva realidad y que esa ley de atracción se vuelva realidad. Yo, Pero es accionando, teniendo esa resiliencia que tú dices. yo lo veo, Dani, más desde un punto de vista, por ejemplo, de proyección y cómo hacer que esa proyección nos aterrice, ¿sí? Nos Uh-huh. aterrice, por ejemplo, nos aterrice y nos haga ver hacia dónde queremos ir. Es válido porque eso va a determinar de cierta forma que las acciones que tú tienes, yo por ejemplo tengo los 4 acuerdos en la habitación, mi esposa los hizo, los 4 acuerdos, los tengo ahí. Porque cada que yo me siento triste, porque estoy aquí en España y estoy lejos de mi familia primaria, que son mis padres, mis hermanos, mis otros hermanos y mis amigos como tú, cada vez me levanto y veo esa imagen de los 4 acuerdos, no te tomes nada personal, bueno, los 4 acuerdos, entonces como que me sacude y otra vez me sienta. Hola, Dani, ¿me Sí, escuchas? Chris, por acá se me coge. Ahí me escuchas, Perfecto. perfecto, sí. Entonces cada vez que yo me paso por una situación así, lo que hago es que veo eso y eso me ayuda nuevamente a aterrizar. Yo lo veo desde ahí también, lo veo desde el poder orientarnos hacia donde queremos ir. Entonces, por ejemplo, si tú deseas mejorar tu salud, no basta solamente con imaginarte tú en forma, solo con imaginarte. Hola, hola, Dani, Sí, Chris, ahí te escucho. ahí me escuchas, ahí me escuchas. Perfecto.
Si nosotros no queremos mejorar nuestra salud, no solamente basta con imaginarnos, es necesario que establecer una rutina, que nos informemos, que nos permitamos aprender de la experiencia y en ese orden de ideas vamos ajustando también esos enfoques en función de lo que funciona para nosotros. ¿Sí? Entonces, recapitulando y ya como para cerrar, hoy, ya para cerrar, hoy hemos explorado prácticamente dos caras de la misma moneda. Por un lado, estamos hablando de lo que tiene que ver con como la crítica hacia la ley de atracción y por otro lado, estamos hablando también de la importancia de la actitud positiva y proactiva para poder lograr nuestros objetivos, ¿sí? Porque la ley de atracción sin acción simplemente se queda en un nombre, ¿sí? Total. Entonces, también hemos aprendido que la mente, por poderosa que sea, requiere también una actitud comprometida para poder transformar pensamientos en lo que son realidades. Y ahora, Dani, yo creo que esto ya para terminar, creo que también es muy importante. ¿De qué caramba me sirve a mí tener una buena actitud? ¿Para qué me sirve a mí tener una buena actitud? Bueno, una buena actitud, no lo digo yo, lo dicen, por ejemplo, grandes médicos como por ejemplo, aquí hay varios médicos, por ejemplo, aquí hay un médico cirujano que yo sigo mucho en sus podcasts, se me fue el nombre ahora de él, mantener una actitud positiva y una mentalidad positiva tiene beneficios que son comprobados en el funcionamiento fisiológico del cuerpo. Marian Rojas Estapé, por ejemplo, ella habla sobre el efecto fisiológico que tiene una buena actitud, un pensamiento positivo. Obviamente, en momentos de tristeza vamos a sentirlo, pero es sentirlo y aceptarlo. Eh, eh, ¿De qué manera eso tiene un impacto en nosotros? Por ejemplo, en la reducción del estrés. Estudios demuestran que un enfoque optimista puede disminuir la producción de cortisol, que ya lo sabemos, que es una hormona del estrés, y que una menor exposición a niveles elevados de cortisol está directamente asociado con una reducción puntual en riesgos de enfermedades cardiovasculares y un mejor sistema inmunológico. ¿Cuántas Ujú. veces nos pasa que cuando estamos tristes? Mario Alonso Puig, gracias. Gracias, Mario Alonso Puig, el cirujano que yo sigo acá y me llama muchísimo la atención. De hecho, estoy pensando también ir a uno de sus conferencias. Él habla sobre esto, sobre el efecto que tiene el cortisol y sobre el efecto que tiene la importancia de nosotros pensar bien. Pero ojo, cuando hablo de pensar bien, chicos, estoy en live. Perdón, que llegó mi sobrino llegó mi sobrino por aquí, entonces estamos bien. Entonces es importante pensar bien. Entonces ya sabemos que pensar bien, pensar conscientemente nos ayuda también a mejorar nuestra salud, ¿cierto? Mejora también la salud cardiovascular. ¿Y por qué, Dani? Porque la actitud positiva está vinculada con una mejor regulación de la presión arterial, imagínense ustedes, y una menor incidencia en problemas cardíacos. En parte, ¿por qué? Gracias a que se activan procesos del sistema nervioso, del área parasimpática y que favorecen la relajación y la recuperación del organismo. Y si metemos ahí también el tema de la meditación, si metemos ahí el tema de la posibilidad que nosotros tenemos de entrenarnos a nosotros con meditación, con contemplación, imagínense ustedes todo el beneficio que hace nuestro cuerpo. Hagan la Total. prueba. Mírense ustedes cuando ustedes estén bajos de ánimo, bajos de nota, se enferman fácil. Miren, yo llevo aquí en España y voy a cumplir ya 2 años. En 2 años, en 2 años, me he enfermado 2 veces. 2 veces de gripa. En 2 años. Solo 2 veces. Mi esposa por aquí me trajo, ay, tan bella. Me trajo un croissant. Es un regalo maravilloso. Bien. Otro, y con esto ya vamos cerrando. Hay una optimización que creo que también debemos de tocarlo, Dani, porque estos temas son vitales, porque lo estamos explicando desde las bases neuropsicológicas, ¿sí? Hay una optimización, cuando pensamos bien, hay una optimización también de la neuroquímica cerebral. Sí. Cuando nosotros tenemos un estado mental positivo, ¿sí? La producción de algunos neurotransmisores, por ejemplo, como la serotonina y la dopamina, que son las famosos neurotransmisores, son los famosos neurotransmisores de la felicidad, ¿sí? Son súper fundamentales para la sensación de bienestar, la sensación de motivación, y estos químicos van a influir en algo que se llama neuroplasticidad, mejorando a su vez la capacidad que tiene el cerebro para adaptarnos y aprender. Y ahí retomo algo más adicional, ¿sí? Hemos hablado muchísimo en los talleres
sobre el fixed mindset y el ground mindset, ¿sí? De una psicóloga muy conocida también en Estados Unidos. Yo para los nombres soy perverso. Ella se llama, bueno, se me pasó. Ella habla del fixed mindset y del grounded mindset. Y habla cómo incluso personas mayores pueden tener neuroplasticidad cuando manejan mejor sus emociones. Imagínense ustedes. Es decir, que si nosotros manejamos de manera adecuada nuestras emociones, vamos a tener una mejor neuroplasticidad. Y una mejor neuroplasticidad implica en que vamos a poder aprender cosas nuevas y nuestra capacidad de cerebro automáticamente también va a tener una incidencia en mejor adaptación y mejores aprendizajes. Dani. Entonces, Total. miren, miren que es un beneficio grandísimo el hecho también de poder pensar bien. ¿Sí? O sea, reconocer el pensamiento positivo solo es una parte del proceso, ¿sí? Que empodera a las personas y combinado con estrategias prácticas de soluciones de problemas y todo esto, evita la trampa de esa mentalidad mágica también que a veces se da y asumimos un rol activo en el cambio personal, ¿sí? Sí, claro, a ver, las velitas y todo esto ayuda. A mí me gustan las velas, a mí me encanta aprender velitas y me gusta también colocar, por ejemplo, música Reiki, me fascina porque eso le ayuda a uno a establecer, pero es por el tema también de las ondas que eso maneja. Sí, me gusta mucho eso. Pero es importante asumir el rol, Dani, asumir ese Ser rol. conscientes, ¿Sí? ser conscientes de eso. O sea, digamos Claro, que todo esto que nosotros hacemos, lo de las velitas, lo de tener, por ejemplo, yo por acá tengo barritas de oro, ¿cierto? sí. Dolaritos, ¿cierto? Todo esto sirve, pero obviamente es también ser conscientes de que eso lo hacemos por algo. Y todo esto sirve, y como tú lo dices, eso genera ciertos químicos en el cerebro, neuroplasticidad, muchísimas cosas que con estos nos ayudamos, Que pero tú te teniendo en cuenta de que programas. esto sí es Lo que pasa, lo que pasa, Dani, es que tú, o sea, con esa, digamos que esos son simbolismos que se manejan, que pues, lo puedes manejar, y lo que eso finalmente está haciendo es que está preparando el camino para que tú las acciones que hagas te recuerdas. Tú ves la barrita y dices, pues, pucha, yo tengo que llegar a exactamente, tal parte. Entonces, listo, ahí yo sigo trabajando y sigo trabajando y sigo trabajando. Eso se exactamente, llamaría acción y compromiso. O sea, la psicología hoy en día respalda la idea de que el cambio comienza con acciones concretas, el pensamiento positivo es un estímulo, pero el compromiso y la toma de decisiones informadas es lo que realmente conduce al progreso. Y si a eso, Dani, le sumamos la conciencia de vernos a nosotros desde la humildad, ¿sí? Como seres humanos que somos, porque no hay una sola verdad absoluta, sino desde vernos a nosotros mismos, desde revisar nuestros procesos personales, revisar qué tenemos dentro, entonces ahí la cosa cambia, ¿sí? total, Y el bienestar, con esto ya termino, el bienestar no solamente es mental, sino que también es físico. Entonces hay una conexión mente-cuerpo que es real y significativa y mejorar la salud mental a través de una actitud positiva se traduce en beneficios que son físicos y que refuerzan ese ciclo de bienestar y que nos van a ayudar a potenciar aún más esa ley, por decirlo así, de atracción. totalmente, Cris, totalmente de acuerdo. ¿Qué live tan o sea, nos va a faltar es hacer más lives, hermano. Más lives. Además, porque me parece muy interesante tomarlo desde varias perspectivas, tanto desde la parte espiritual, emocional, holística, también desde esa parte científica, desde la institucionalidad de la psicología, en donde nos damos cuenta de muchas cosas y desde ahí empezamos a trabajarlo. Claro, A que si quieren todos acá arribita, ahí ustedes le pueden dar clic y pueden seguir a Cristian, también me pueden seguir a mí, porque vamos a dar también muchísima más información. Y Cris, eh, otra cosa que les quería contar a todos y es la sorpresa que yo les tenía, es que tenemos un ebook, creamos un ebook acerca de la ley de la atracción, ¿cierto? Que trae unos ejercicios, explicamos qué es, bueno, varias cositas allí que les queremos regalar a todos ustedes. ¿Cómo lo van a conseguir? Sencillo, sencillo. Van a ir a mi perfil
y en la parte de arriba donde aparece todo lo de mi perfil, ustedes les van a dar clic ahí en el enlace y se van a unir al grupo. Hay un grupo de WhatsApp y en ese grupo de WhatsApp yo les voy a pasar toda esa información y obviamente los que se quieran quedar dentro del grupo, pues ahí vamos a tener más información que vamos a ir compartiendo, ¿listo? Entonces, para que primero que todo, por acá nos sigan, obviamente compartan este live, yo sé que a muchas personas les va a servir para que tengan claro de que la ley de atracción no es solamente pensar bonito, como muchas veces se cree, sino que es también tomar acción, tener más conocimiento y empezar a tomar acción, ¿sí? Entonces, Chris, mi hermano, muchísimas gracias por estar acá en este live conmigo, aceptar mi invitación. Yo creo que es algo que a todos nos va a servir muchísimo. Ya saben, para pedir el ebook, entrar al grupo y de igual forma, los que quieran también pueden escribir acá en el live que va a quedar grabado, ¿cierto? Dentro de los dos perfiles, pueden poner allí ley de atracción. Escriban ley de atracción y al interno también les vamos a mandar entonces ese ebook, ¿listo? Para que lo Súper. escriban allí. Mi Cris, mi hermano, muchísimas gracias por esta gran información. Ojalá que todos estén así. Todo lo que dice Cris acá lo escribí, una información súper importante y a partir de ahí es donde empiezan los verdaderos cambios, Cris. Así es, totalmente. Bueno, Dani, antes de irme, Maleja Beta escribió, dice, a veces nos quedamos ahí en esos rituales. Tienes toda la razón. Y es ahí donde se genera solo lo único que ganamos es frustración. Pero cuando nosotros tenemos la posibilidad de hacernos, de ver el dolor de frente, que es lo más difícil de vivir, ver el dolor de frente y encontrarnos con estas realidades y transitarlas, cuando ya miramos hacia atrás en perspectiva y nos damos cuenta que lo hemos hecho y lo hemos transitado, a veces con ayuda, a veces solos, a veces con ayuda, a veces con las búsquedas también que iniciamos, entonces ya la búsqueda de una respuesta o de una píldora mágica ya para, porque ya no necesitamos una píldora mágica, sino que solo necesitamos volver a nosotros mismos. Entonces, nada, muchísimas gracias, Dani, muchísimas gracias por todo, gracias por la invitación. De verdad que es un placer estar aquí con ustedes compartiendo lo poco que sé. Y bueno, nada, un abrazo grande y espero volver a verlos también en otro encuentro. Gracias a todas las personas también que se conectaron hoy. Yo sé que así va a ser, Cris. Muchas gracias por esa información tan valiosa. Ya saben, Vale, acá para que nos sigan a Psicología para la Conciencia y yo soy Daniel Calvo. Compartan este live, compártanlo porque así es de la única manera como esta información tan importante puede cambiar la vida de muchísimas otras personas y tener una perspectiva completamente diferente y que puedan ir desarrollando una mejor conciencia, un mejor ser. Entonces, a todos, muchas gracias por estar aquí. Nuevamente, Cris, muchísimas gracias. Un abrazo gracias, para Dani. todos. Chao. Chao, chao.